que va. Esto no estaba en el protocolo, me acaban de meter aquí en la reunión, pero es un saludo muy cordial a todas y todos. A mí me gusta la analogía de la obra inconclusa. En el video, la obra que el maestro Freddy estaba esbozando es la que hoy está aquí finalizada. Y eso me parece que es un sentido muy importante de que estamos haciendo cosas que nunca acabamos. Y si nunca acabamos es porque siempre tenemos la posibilidad de seguir haciendo. Y la facultad hoy está haciendo cosas muy importantes y hay que seguirlas haciendo. Todo esto para agradecerle al maestro, del cual ayer tuvimos una charla muy interesante, entre otras porque su diploma se quemó. Vamos a buscar a volver a encontrar el diploma del maestro, pero eso es la posibilidad de que entre todas y todos vamos a hacer cosas muy importantes. Nos van a acompañar en una charla. Creo que aquí está reflejado en la obra de Freddy lo que somos como ciudad, lo que somos como cultura, lo que somos como expectativa, lo que nos depara el futuro. Y maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenido, esta es su casa y le prometo el diploma que lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes para todas y todos. Voy a leer la reseña de Freddy Serna Giraldo. Es nacido en Medellín en 1971. Es habitante de las calles de Pedregal y de Castilla, en el barrio noroccidental de Medellín. Se graduó como maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional, sede Medellín, en 1997. Ha sido maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional. Ha sido reconocido con el premio del 14º Salón Rabinovich del Museo de Arte Moderno de Medellín en 1994 y el primer premio en el Salón Regional de Artistas del 2004, así como el segundo premio del 12º Salón de Magisterio de la Gobernación de Antioquia. Su obra hace parte de las colecciones del Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, del Banco de la República y de otras de carácter empresarial y privado. Hamilton Suárez Suárez Betancourt es historiador de la Universidad Nacional, sede Medellín, magíster en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana y actual estudiante del doctorado de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional, sede Medellín, en el cual desarrolla su investigación Genealogía del Barrio Popular en Medellín. Gracias a ambos, al maestro Freddy Serna y a Hamilton por estar aquí, por hacer parte de esta conmemoración de los 70 años de la facultad. Como bien decía Ader antes, es una primicia tener el cuadro del maestro aquí y verlo cuando lo estaba ejecutando, entonces es como una doble celebración, porque justamente lo veíamos en su taller, en su ejercicio artístico y aquí admirando el cuadro. Voy a contarle algo, estando por aquí con las estudiantes me decían de repente me recuerda cosas de Monet, del impresionismo, porque yo creo que esto de alguna manera también tiene ese carácter ensoñador, pues claro, hay cierta literalidad con la ciudad, pero también hay cierta abstracción y hay un mundo de ensoñación total. Y esta mañana sorprendió a una estudiante tocando el cuadro. Me tocó decirle que no se podía, pero es que dan ganas de tocarlo. Pues dan ganas de meterse en él. Bueno, los dejo en el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Siempre es que es muy difícil uno abrir una charla como esta, sobre todo pues cuando está al lado de amigos tan importantes como Freddy, ¿cierto? Pues no solamente pues por la trayectoria y por su obra, sino también porque uno debe tener la delicadeza de no cometer ninguna infidencia contando aquí lo que no se puede contar y que por algún efecto de la amistad alguna vez fue contado, ¿cierto? Entonces siempre es muy difícil, pero también muy gratificante pues de alguna manera retornar a la universidad pública y a la sociedad y a las personas que estén presentes y que puedan observar este conversatorio, así sea pues en diferido, pues algo de nuestro conocimiento, una retribución digamos ética, sencilla, además necesaria pues en estos tiempos de crisis que nunca acaban. Así pues que también pues un enorme agradecimiento a la Universidad Nacional por esta invitación, a la Facultad de Arquitectura, al profesor Sarmiento,
evidentemente pues que ha estado desde hace muchas semanas pues bregando con nosotros y con nuestros tiempos para poder concretar que estemos hoy aquí, a Freddy, mi amigo, mi parcero, a todos ustedes pues por atender esta invitación. Pues nada, hablando en estos días con Freddy sobre qué hablar, ¿cierto? Cuando uno habla en público, porque uno en privado habla de esto y otras cosas que no se pueden nombrar, pues acordamos pues como bueno, ¿cómo le damos un hilo conductor a esto, ¿cierto? Entonces estamos conmemorando los 70 años de la Facultad de Arquitectura, y entonces nos pusimos a pensar pues por sugerencia de Freddy, bueno, que era la ciudad hace 70 años, ¿cierto? Y esa retrospección de la ciudad desde hace 70 años hasta hoy, pues va a ser el hilo conductor que vamos a desarrollar el día de hoy, pues con algunas preguntas que atan artes, ciudad y arquitectura, como es el nombre de esta charla. Entonces, bueno, pues vamos haciendo pues como la retrospección de qué era la ciudad hace 70 años, cuando por allá, a mediados del siglo XX, a Pedronel Gómez le dio por fundar esta facultad en unos contextos pues históricos de una ciudad y un país pues que se revolvían en sus propias dinámicas de aquella época. 70 años nos superan a Freddy y a mí pues, y a muchos de los que estamos presentes aquí, pero afortunadamente existe la historia para poder de alguna manera especular cómo era la ciudad, y hay muchos relictos que nos brindan una seguridad de hablar sobre una ciudad que existía, que era la ciudad hace 70 años, ¿cierto? Bueno, pues empecemos rememorando eso. Pues evidentemente hace 70 años, cuando se dio la fundación de la Facultad de Arquitectura, pues Medellín, ustedes podrán decidir si era un pueblo grande o una ciudad chiquita. Ustedes verán, una villa venida de pronto a más por esa dinámica vertiginosa de la industria de la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Cuyos efectos pues tuvieron su concreción en la modificación de los espacios y de las relaciones sociales de producciones en esa Medellín de mitad de siglo, ¿cierto? 350.000 habitantes más o menos teníamos en esa época, 350.000, ¿cierto? Y ya para entonces gente como Pedronel Gómez se imaginaba ya que debíamos ponerle algún tipo de orden a ese caos en la construcción de la ciudad que había para entonces. Una ciudad que hasta ese momento creció y seguía creciendo de manera caótica y desordenada, y bueno, había que ponerle de alguna manera una especie de reflexión y ordenamiento pues, a esa constitución de ciudad. Pues bueno, estábamos en pleno inicio de aquella época nefanda que los historiadores, para diferenciar de otras épocas, hemos sabido diferenciar con letras mayúsculas: la violencia, ¿cierto? Estábamos apenas empezando pues ese ciclo de violencia y tal vez una segunda o tercera oleada de poblamiento alto de las ciudades capitales del país, ¿cierto? Primero fue en 1930, ¿cierto? Por algún motivo, pues el inicio de una primera oleada de violencia causada por ese cambio de gobierno de la hegemonía conservadora, y pues en esta segunda o tercera oleada pues ya veíamos como miles de personas salían desplazadas de los campos colombianos y buscaban la ciudad como efecto pues de resguardo y de preservación de la vida, como dispositivo de preservación de la vida. Pues bueno, también estábamos en plena época de la dictadura de Rojas Pinilla, y nada más y nada menos que en la antesala del Frente Nacional, ¿cierto? Esos contextos de nación también afectaban a Medellín como ciudad, ¿cierto? A pesar de que estábamos por acá enclaustrados como en una muela, ¿cierto? Como en el fondo de unas montañas interandinas, que de alguna manera nos obligaba también a mirarnos muy hacia el ombligo, ¿cierto? Esa especie de enclaustramiento que sufrió Medellín durante tanto tiempo, pues también tuvo sus efectos. Más o menos esos eran, digamos, como los contextos de aquella época, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros todos como seres humanos, de alguna manera cargamos nuestra historia en las espaldas, como una tortuga, ¿cierto? Cargamos como una maleta todas nuestras historias y no podemos despegarnos de ella. Y si bien aquella época, mediados del siglo XX, ni Freddy ni yo habíamos nacido, de alguna manera también podríamos estar en los planes, ¿cierto? De nuestros padres, o digamos que uno también de alguna manera arrastra la historia de nuestros padres. Entonces empecemos por ahí, Freddy, ¿cierto? ¿Dónde estaban tus papás
a 20 años de vos nacer, por allá en los años 50, ¿de dónde vienen tus papás? ¿Cómo llegaron a la ciudad? ¿Cómo llegaron a Pedregal? ¿Cómo llegaron a esta ciudad que apenas de alguna manera se estaba rompiendo ese cascarón de villa y estaba constituyéndose como una ciudad moderna en ese vertiginoso desarrollo que le dio la industria? Buenas tardes. Bueno, primero, pues gracias a la Universidad Nacional, a mi facultad por invitarme, por ese bonito video pues, que hicimos. Ahora contaba el decano ese carácter inacabado de la obra. De hecho, pues decidí pintarla, me motivó cuando me invitaron al video y yo, pues prácticamente el cuadro estaba listo para empezar y cuando me propusieron el video, vamos a pintar. Y ya cuando hacen el afiche y veo que es esa obra, pues yo le digo, pues de una vez, ¿cierto? Entonces, traigamos este cuadro y creo que se va a quedar acá, en la facultad un rato. Pues le va a tocar así redecorar aquí al decano la recepción, pero bueno, pero muy bueno que lo puedan tener acá y que lo puedan observar. Además, pues en mi casa se empolva, se puede quemar, se daña. Pues un poco, incluso el título del cuadro tiene que ver un poco con la pregunta y con también esta celebración. Yo al principio siempre me daba un poquito de vergüenza el título del cuadro, pero también es un cuadro que antes de contarte de la respuesta con esto, es un poco contar la historia como de esta pintura. Esto es un revival de un cuadro mío. Pues este cuadro yo lo pinté, el original, que existe todavía. Es un cuadro que estuvo conmigo 30 años. Es un cuadro que se salvó incendios, que se salvó, tiene cortes. Es un cuadro de 1993 que por alguna razón siempre tuve conmigo. Pues después del 93 para acá yo he pintado muchas obras y es un cuadro que recuerdo incluso que lo traje en bus. Esos 4 paneles. Yo abajo de mi casa cogía el bus, bajaba a las 8 de la mañana y lo traía acá para presentarlo al taller central. Obviamente es un poco distinto, es la misma composición. Lo pinté porque en algún momento aquí los profesores me dijeron, empecé a traer unos cuadros de unos pequeños formatos y me dijeron, crézcale al formato, entonces lo crecí. Y pues en esos entonces pues andaba uno en las lecturas obligatorias por sus materias académicas y andaba leyendo pues a un hombre que bastante es importante, digamos, de la lectura del urbano y de la ciudad, que es a Jorge Luis Borges, y por eso le puse el jardín de senderos. Además, no sé, alguien alguna vez me dijo que esas calles parecían como un jardín y por la noche cuando empezaba como a florecer, cuando llegar las luces, como si floreciera. Y hay como una analogía con la ciudad, ¿cierto? Y el jardín de senderos que se bifurcan, que también tiene que ver con el tiempo. Entonces es una obra que ha transcurrido conmigo con el tiempo, ¿cierto? Y por eso quise pues tener como la última, volver a hacerlo pues. En esos jardines que se bifurcan, que es el tiempo, pues en los años 50 yo creo que mis padres estaban posiblemente muy recién casados. Mis padres llegaron a finales de los 60, precisamente producto de toda esa ola de violencia del oriente antioqueño de un municipio que se llama Alejandría. Cuando eso vivía en una vereda, todavía tengo mucha familia allá, pues unos 50 primos por parte de mi padre, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? 250 primos segundos, ya he hecho la cuenta. Y luego mis padres llegaron a la ciudad. Cuenta mi padre que la primera vez que vino a Medellín vino caminando. Pues eso era ir a otro pueblo, 350.000 habitantes en los 50, es increíble que, pues, no sé hasta dónde ustedes hoy podemos tener la dimensión que esta ciudad hace 70 años, que es nada, tenga solo 350.000 habitantes. Y eso da cuenta precisamente de este proceso de población tan, que ha tenido tan fuerte, tan intenso que han tenido las grandes ciudades de Colombia, yo creo que en general todas. Y yo creo que mi trabajo precisamente tiene que ver mucho con eso. Aunque yo nazco en el 71, cuando se funda la Nacional, yo
Cuando yo nazco, la Nacional ya tenía 20 años, pues ya era mayor de edad. Entonces, un poco como lo dijo Hamilton, es un poco nosotros en los pensar 70 años, ¿no? Cuando nació en la universidad, pero bueno, yo tengo ya un poco más de 50 y también 50 años son un poco la historia, o la historia conmigo ya con la Nacional son 30 años, un poco menos de la mitad. Bueno, pues, y hablando digamos, de cumpleaños, recuerdo que hace algunos años, quizás en 2020, 2021, los compañeros de la Comuna Nororiental estaban celebrando los 100 años de la Nororiental, ¿cierto? Pues no hay un consenso sobre cuál es el hito histórico que da pie pues como a contabilizar esos 100 años de la Nororiental, pero siendo, digamos, un motivo recurrente en la pintura de Freddy, pues vale la pena pues rememorar un poco la conformación de esa comuna, ¿cierto? Es decir, ante los procesos de expansión de la ciudad en la primera mitad del siglo XX, pues, y ante la escasez de tierra, pues se fueron poblando esas laderas del nororiente, ¿cierto? Sobre todo pues con campesinos devenidos en urbanitas, ¿cierto? Que esta dinámica vertiginosa y la industria pues poco a poco fue vinculando como obreros y trabajadores. Ese cambio cualitativo de pasar de ser campesinos a urbanitas, pues claro que tuvo su incidencia dentro de la modificación espacial, social y cultural de la ciudad. Entonces, Freddy, pues evidentemente como lo vemos o lo hemos reconocido en muchos de sus cuadros y de sus obras, pues la Comuna Nororiental es uno de sus motivos relevantes. Entonces yo le pregunto a Freddy, pues si vos de alguna manera pintando esos barrios del frente, ¿cierto? Esos barrios del frente, de la montaña del frente, Freddy le dice la novia del frente, mi novia del frente, mi novia la montaña del frente. Vos eras consciente de la gente que ocupaba esas calles y esas manzanas de esa comuna nororiental, sobre todo pues digamos trayendo a colación ese origen campesino de tu padre y de tu familia. ¿Sabías que habían unos iguales allá al frente? Pues uno joven, uno como adolescente y como joven en los 80 y ante, pues ¿qué sabía uno de la ciudad? Pues a duras penas, yo apenas bajé al centro, yo apenas empecé a bajar al centro a los 16 años, solo, ¿cierto? Y poco o nada, uno vivía en su barrio, en su cuadra, básicamente en su cuadra, ese era su mundo. Para nosotros los jóvenes de los 70s y los 80s. La universidad, pues mucho de la pregunta frente a lo que me haces es la conciencia que me da estar en la universidad. Pues yo ni sabía que existía la Universidad Nacional. Fui estudiando artes en el colegio, porque yo soy bachiller en artes, de un modelo de educación que se llevó a finales de los años 70, que se trajo a Colombia. Que es como los primeros modelos de educación diversificada que se trajeron los centros de auxiliares de servicios docentes y se formaron 5 en el país. Entonces yo tengo una formación artística desde el bachillerato, aparte pues de haber conocido a algunos jóvenes estudiantes de esos colegios cuando era niño. El CAST, el Centro Auxiliar de Servicios. Nosotros nos llevaban a estudiar, pues éramos los del CAST, los que entrábamos a artes a la universidad. Ustedes es del CAST. Se identificaban porque teníamos ya una formación artística. Eso cambió y al barrio Castilla llevaron uno de esos casos. Pero realmente uno no tenía mucho la conciencia de qué era la ciudad, ni la ciudad de qué eran las comunas. Por allá en 1989 salió una película que dio un grito en el cielo, ¿cierto? Que es Rodrigo D. Y de ahí viene, más que yo empezar a ver la ciudad, la ciudad empezó a mirarnos y no nos veíamos bien. Pues los jóvenes, de alguna forma, las comunas de Medellín, que hasta ese momento, hasta el 89 éramos comunas, pues hoy hablamos de 6 zonas, lo que antes eran 6 comunas, ¿cierto? De hecho, cuando me conocieron, pues todo el mundo me decía John Freddy, estudiaba en la Antioquia y vivía en la nororiental. Entonces pues era... Porque la nororiental se dio a conocer para el mundo, para Colombia, básicamente
por esta película de Rodrigo D. Entonces, la ciudad era desconocida y nosotros la desconocíamos. Pues por lo menos los niños y los jóvenes desconocíamos bastante lo que era esas comunas en ese entonces. Hoy todo el mundo habla de las comunas, y ya todos somos comuna y somos 16, y ya todos con orgullo dicen soy de la 12, de la 13, de la 10. A uno, yo aquí cuando llegué en el 91 a la Universidad Nacional, uno entraba a la puerta y ya sabían que uno era de comuna, con ese caminado, con ese peinado, así, ya se sabía de dónde era, y éramos pocos. Me acordás de la expresión que tiene el profe Reinaldo Spitaleta cuando dice que el barrio y la calle es la primera patria chica de nosotros, y fue así, ¿cierto? Los que crecimos de alguna manera en el barrios populares, pues nuestro universo de alguna manera se fue expandiendo poco a poco y pasó del útero materno a la casa y de la casa a la calle, y de la calle al barrio y del barrio a la ciudad. Entonces, digamos, como un escalamiento de esas primeras patrias chicas que se fueron de alguna manera expandiendo a través de la conciencia del urbano. Pues bueno, ¿no? Vemos como un salto mortal. Vos naciste en los 70, ¿cierto? En una época, pues bueno, ya habíamos pasado la época de los años 60, ya se le había dado, digamos, como los primeros pincelazos del ordenamiento técnico institucional a Medellín a través de la creación de la Oficina de Planeación en la década de los 60, ¿cierto? Ese crecimiento caótico de la ciudad, pues tuvo más de 60 años, digamos, con un control incipiente, y solo hasta la década de los 60 se vino a concretar ya institucionalmente pues con la creación de esta oficina. En los años 70 ya estábamos conscientes de estas organizaciones político-militares que habían surgido en los años 60, las guerrillas, ¿cierto? Y de la expresión de un conflicto social político armado que ya era evidente pues en los campos colombianos, con algunas expresiones en lo urbano. Esa segunda mitad del siglo XX llegó con cierta frustración, es decir, es como si la segunda mitad del siglo XX hubiese nacido muerta, la esperanza, ¿cierto? Porque pues como siempre en los cortes históricos, muchos en el ámbito social, incluso muchos historiadores piensan que cambiando de fecha se cambia la realidad, y veíamos o se veía en aquel entonces el cambio de esa segunda mitad del siglo como un siglo, pues como una terminación del siglo en paz y en esperanza, sobre todo pues de cara al nuevo milenio venidero, pero realmente pues la historia fue diferente. Entonces en los años 70, donde nacimos Freddy y yo, pues en esa década de oro, pues podemos decir pues que ya estábamos sufriendo pues como las vicisitudes del conflicto social político armado. Pero bueno, lleguemos a una década fundamental para esos cambios de la ciudad. Bueno, yo no podría dejar pasar, digamos, un hito fundamental dentro de la Facultad de Arquitectura, y fue en 1980, ¿cierto? Con la creación del Centro de Estudios del Hábitat Popular, ¿cierto? Y eso, digamos, esa caracterización de lo popular marcaba realmente una historia que estaba sucediendo en la ciudad y que se venía acumulando desde inicios del siglo. Básicamente estábamos creciendo en una ciudad popularizada o una ciudad popular. Eso pues producto de múltiples factores, puede ser asociados a la industria, a la creación, digamos, de esa clase social consciente del proletariado, de los trabajadores, pero también de la modificación espacial, producto de esa demanda, de esa alta demanda del espacio para la creación de la vivienda. Entonces el CEAP se crea en el 80 también en respuesta de la Facultad de Arquitectura por este programa de estudios de la vivienda para América Latina, el PEVAL, ¿cierto? Esa fue como la respuesta local muy importante también, es decir, la facultad de alguna manera estuvo a la altura de la realidad social de la ciudad para entonces. El centro, el CEAP, pues luego devino en otras cosas, pero pues realmente marcó un hito fundamental en el entendimiento de lo popular y sobre todo pues del ámbito urbano de lo popular. Entonces, pues bueno, lleguemos hasta el 91, pues una época donde se pueden conjugar muchos factores, digamos, determinantes en lo global, en lo nacional y en lo local. Pues fue la década, digamos, de grandes cambios mundiales, ¿cierto? Estaba fragmentándose ya y cayendo la Unión Soviética, estaba cayendo el muro de Berlín, estábamos en pleno proceso de globalización de la economía mundial, ¿cierto? Cuyas dinámicas fueron ratificadas en la escala de país con la Constitución del 91, otro hito político de nuestra sociedad. Se daba fin a esa Constitución ya
muy pacata, muy conservadora y muy anquilosada de 1886, y entrábamos en un nuevo ordenamiento jurídico, supuestamente en una modernidad jurídica ya de cara a finalizar el siglo y el comienzo del nuevo milenio, ¿cierto? Y además de todos esos conjuntos políticos asociados, pues Medellín también entraba en una época de decadencia de su modelo industrial, y pues ya se veían los efectos de la desindustrialización de la otrora capital industrial del país, ¿cierto? Cambiamos el modelo económico y ya pasábamos a ser, digamos, como tener otra cara de ciudad. Pero pasaba otra cosa importante, Freddy Serna entraba a la universidad en 1991, ¿cierto? Entonces, eso también lo podemos considerar un hito en esta conversación. Entonces, bueno, pues él ya nos dijo un poco cómo fue pasar del barrio popular, del barrio Pedregal, a ser un estudiante universitario, pero también a ese contexto le tenemos que asociar algo que ya lo hemos hablado Freddy y yo muchas veces, y de lo cual pues no nos sentimos muy orgullosos tampoco, y es de alguna manera que somos supervivientes de una época nefanda pues de la ciudad, donde había pues unas expresiones de violencia, y pues y no vale la pena aquí hablar de estadísticas de la ciudad más violenta del mundo y de esa cobertura del narcotráfico que abarcaba todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y que aún vemos los relictos, pero esa fue, digamos, como la ciudad que nos tocó en aquella época, que de alguna manera sobrevivimos, y que Freddy pasó en esta facultad. Además, porque a mí me parece curioso Freddy, bueno, curioso no, pero sí me parece pues como evidente que vos fuiste un buen estudiante, digámoslo así. Este hombre se graduó en 6 años, ¿cierto? En 6 años, en el 97 ya estaba graduándose, ¿cierto? Entonces, te graduaste en el 97, pero evidentemente ya habías creado un montón, digamos, ya tenías una perspectiva, una huella, una impronta artística, ¿cierto? Esta pregunta que te voy a hacer, pues ya de alguna manera te la hice hace un par de meses cuando conversábamos con Gilmer Mesa en una actividad, y es ¿por qué pintar el barrio del frente, ¿cierto? ¿Por qué pintar la ladera del frente y de alguna manera pintar poco el barrio que se habita? No significa que vos no pintes la noroccidental, ¿cierto? Hay algunas fotografías, enseguida las vemos, sobre en la parte alta abajo precisamente de esa obra, ¿cierto? Pero ¿por qué la nororiental? ¿Por qué esa montaña del frente? Aparte de lo obvio, pues, que es la montaña que ves cuando salís al balcón de tu casa. Aparte de lo obvio y lo obvio, Manuel López, el pintor español, decía pues que los pintores pintan lo que ven, y yo veo Madrid, decía él, pues, y en ese sentido, pues yo veo la nororiental. Yo veo la oriental, por eso, pues como les dije que algunos decían que pensaban que es que yo vivía en la nororiental, que era lo único que conocían por todo el tema de violencia, que aunque Hamilton dice que, pues que no es cuestión de que hablemos de estadísticas, pero yo prefiero no olvidarlas, porque realmente sentirse sobreviviente pues como joven, tener 18 años tener 19 años en 1989, 88, en una época, pues es que hablamos de 4.000 jóvenes muertos al año en Medellín, menores de 25 años, asesinados. Pues eso no son palabras menores. Hoy también hay muchos, pues dicen que eran más muertos que Beirut, que estaba en pleno conflicto. De hecho, pues mis vecinos de mi cuadra son pocos, los de mi edad, los hombres, pues se cuentan en esta mano, y es una cuadra grande. Cuando llego a la Nacional, la pregunta es, vos te me hiciste una pregunta. ¿Por qué pintas el frente? Bueno, precisamente, ¿por qué la pinto? Bueno, es muy importante cuando yo estoy aquí en la Universidad Nacional, porque yo estoy en la Escuela de Arte. ¿Hay algún estudiante de artes acá? Por allí veo una, no más. ¿O no les? Por ahí hay estudiantes de arte, sabelo. No, es que yo no soy público para los artistas. Sí, no, pues menos de ahora. Pero yo creo que mi gran público ha sido un poco los arquitectos en general. Cuando yo empecé a estudiar aquí en la Universidad Nacional, casualmente un compañero entró a arquitectura y otro a construcción, y éramos 3 del barrio. Entonces ya nos tomamos, ya Castilla ya tomó la facultad completa, ¿cierto?
Y recuerdo mucho pues que como uno tenía que traer estos cuadros en bus, y eran de estos tamaños, pues ya después me tocaba camiones, yo los dejaba aquí en los salones. Por eso pues vuelvo y la repito, yo traje el cuadro, dejémoslo aquí guardado, y los dejaba guardados un mes, 2 meses o el semestre completo. Entonces algunos estudiantes de mi generación de arquitectura, pues en los talleres estaban decorados con mis cuadros. Entonces eso era para algunos, para ese curso en especial, ¿cierto? Para ese curso en especial, un compañero del barrio. Y frente a todas estas lecturas, pues era un momento coyuntural, aparece obviamente la película de Víctor, cosa que yo no vi, no era capaz de verla, no fui capaz de verla, sé que alguna vez la presentaron por ahí muy recién salida en Televisión Nacional y pues no era capaz de verla, pues eso era como ver un retrato, pues era como asomarse al balcón, así literal. La influencia muy grande pues que tengo yo al estar en la Facultad de Arquitectura, obviamente es porque pues incluso la facultad, la Escuela de Artes, grandes de los profesores fueron arquitectos, ¿cierto? Pues nuestro querido Uribe, Alberto Uribe ya fue hace pocos días, ¿cierto? Hugo Zapata, Peláez también pasó con nosotros. Entonces siempre ha habido una cercanía y yo por alguna razón siempre estuve muy cercano a los urbanistas y a los arquitectos. Y desde la Facultad de Ciencias Humanas, dentro de la formación humanística, pues me hablaron también de un personaje y me preguntaban mucho por él, que es una gran cita también para ustedes los urbanistas, que siempre está la cita. Cuando yo veía estudios sobre urbanismo o sobre los barrios, porque a ese centro de hábitat, yo creo que los grandes estudios que se ha hecho sobre los barrios, sobre las comunas de Medellín, han sido desde acá del hábitat, los primeros, desde el urbanismo. Los grandes estudiosos de los barrios en Medellín han sido los sociólogos y los urbanistas, básicamente. Pero entonces la mirada del sociólogo, la mirada del artista, pues, y los sociólogos y los urbanistas se basaban en alguien muy importante, ¿cierto? Pues no sé si, esto aquí yo creo que todos los urbanistas lo conocen, ¿cierto? Alí Ramírez, ¿o no? Sí, es que saben más los urbanistas de él que los poetas, bueno, que los artistas o que otros, y los sociólogos. Este es un libro, ahí está el cuadro, se llama Cuando yo conocí a Eli en los 90, producto aquí, lo conocí en la Piloto, en una, no sé qué sería, una inauguración o una charla, pero aquí dentro de la formación humanística, un profesor, Jorge Herrera, me dijo, venga, usted ya leyó Eli Ramírez. ¿Quién es Eli Ramírez? ¿No? Que un poeta, un señor de Castilla escribiendo poesía, tengo que verlo, ¿cierto? Y gran sorpresa, yo apenas supe de él en el 92, 93. Cuando voy y consigo este libro, pues en la parte de alta abajo, una segunda edición, esta es la tercera, sorpresa, porque pues yo leo el primer poema y me doy cuenta que es la esquina de la casa, pues que hay, y me doy cuenta que esto es a una cuadra, pues porque los datos que hay son puntuales, los personajes son reales, después me doy cuenta. Cuando conozco su obra, luego lo conozco a él, decido pintar ese cuadro. Decido pintar un cuadro y nombrarlo como el libro en la parte alta abajo, soñando algún día que esa pintura pueda ser la portada de un libro, que pueda ser la portada de ese libro algún día. Nos costó 7 años convencer al poeta pues que le diera la cita del rector de AFIP para darle el sí. Y sacamos este libro junto con una exposición retrospectiva mía. Algunos amigos de Castilla, algunos dicen los celicianos, hemos un poco promovido mucho su trabajo. Para sorpresa, pocas personas lo conocían en el barrio y Eli ha sido una gran fuente mía. Entonces, cuando yo decido, si yo tenía dudas de pintar mi barrio, porque pues yo que iba a pintar un barrio, ¿quién va a querer tener un cuadro, una pintura de su casa de un barrio pobre? ¿Cierto? Tú me preguntabas por Monet, ¿cierto? El primer titular que salió en El Mundo por ahí, yo cuando fui a la entrevista del colombiano del Mundo, cuando me ganó del Mundo, cuando me gané el Rabinoves, el título de la nota era El Monet de las comunas. Y pues obviamente era un gran referente. Eli Ramírez viene a reforzar, como que ve,
yo quiero pintar esto. Cuando leo la poesía de Lee Ramírez, como que este ya lo pintó. Pero entonces ya estaba el poeta, ya estaba la película, faltaba el pintor, ¿cierto? Entonces, es el arte un poco el que transforma un poco la mirada o el que nos las enseña. Yo creo que el interés de ustedes como urbanistas y de muchos sociólogos hacia el hábitat de los barrios populares, un poco morboso a veces siente uno, pero también desde lo etnográfico nosotros les salvamos un poco la situación. En el caso mío, pues eso reforzó mucho, pues el IME dio mucho impulso. Uso, pues casi que yo no lo puedo ni leer. Tengo un amigo muy buen lector que por alguna razón siempre lo leen y siempre me escucha es oírlo cuando lo leen otros, y solo con incluso oír sus poemas que ya conozco, vuelve y me salen imágenes como si me surgieran cuadros. Pero son de cosas que yo ya he visto, pero que no recuerdo, pero son las maneras como él nombra las cosas. Pero él mismo lo dijo, ¿cierto? De esos poemas, es cierto, que ese paisaje era digno de un pintor, entonces llegó el momento. Claro, es la discusión, incluso pues como el debate que todavía está muy actual en los historiadores, y es si el arte sirve como fuente, ¿cierto? Particularmente pues de la disciplina histórica, pero es evidente que el arte sirve como fuente para el arte. Si uno conjuga, pues ahorita hace un par de meses que estuvimos haciéndole pues un gran homenaje, porque se le estuvo haciendo un gran homenaje con los colegas de la Universidad de Antioquia y aquí de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas a Víctor Gaviria, pues fue una oportunidad de oro también para poder integrar de nuevo pues como todas estas expresiones del arte que también sirven como fuente de lectura de lo urbano y que tanto han servido pues en esta facultad también para tamizar y poder comprender esas formas de la arquitectura y el espacio, ¿cierto? Desde el habitar, desde las prácticas de la vida cotidiana y desde diversas formas de ver el mundo, prácticamente, pues particularmente desde el arte, desde la pintura, el cine, la poesía, etcétera. Bueno, no, y siguiendo pues con este tema de las fuentes, uno de los contenidos de la obra permanente de Freddy, pues han sido algunos aspectos precisamente que conectan a la arquitectura con la ciudad a través del arte, la esquina, la cancha, la calle, la casa, las materialidades, el ladrillo, el color bermejo, las terrazas. Digamos que todos esos elementos también han sido constitutivos de la obra de Freddy y de alguna manera nos conectan, digamos, a través del arte entre la arquitectura y, a la ciudad entre la arquitectura y el arte. Y pues no podría pasar, pues no me lo perdonaría ni Freddy ni yo tampoco, pues, de hablar de un elemento fundamental para la vida de nuestros barrios populares y de alguna manera también pues como de las lecturas que desde lo urbano, lo territorial y lo arquitectónico se han fundamentado en esta facultad, que es la tienda, ¿cierto? La tienda. Yo te voy a dejar que vos hables de la tienda desde la perspectiva de tu obra y de qué significa para vos ese elemento de la tienda, del granero, del gran eros, y de lo que significa para vos pues en términos de lo personal, pues de ese lugar de esquina que tanto tiempo regentó tu padre, ¿cierto? Don Salvador, además muy simbólico para tu vida, no solamente porque pues de alguna manera yo siempre he sentido que la tienda para vos fue digamos como un portal al barrio, un portal a la ciudad, por algo que sucede pues en estos lugares, que es un sitio de sociabilidad en los tiempos pre-WhatsApp, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, una apertura al mundo, pero también una apertura al dolor, ¿cierto? Y ¿sabes por qué lo digo? Pues por el tema de tu hermano. Pues hablando de la tienda. Pues ustedes han visto ahí como 3 imágenes de la tienda, ¿están las 3 o solo 2? Las que vos pasaste, color blanco y negro, y hay otra que de pronto no alcanzó a pasar, no alcancé a mandársela a Hamilton. La tienda es un pequeño dibujo, eso que ven ahí en grises, hecho en cartulina blanca con lápiz mirado 2 en la tienda, ¿cierto? Pues eso es tal cual ahí yo, después de
de mi primera clase de perspectiva en el CAS, ¿cierto? Ni siquiera lápiz de dibujo tenía, ni papel guarro, nada, es una cartulina blanca con un lápiz de ahí mismo que vendíamos en la tienda. Había hecho algunos bocetos inicialmente con lapicero y yo empecé a ayudarle. Pues mi papá adquirió la tienda cuando yo tenía unos 7 años, con esa pensión o jubilación que les daban antes a los trabajadores. Después de 10 años los sacaban de patitas para la calle. Mi papá fue campesino, albañil y tendero, ¿cierto? Y los últimos años, unos 25 años, tuvo la tienda y con eso alcanzó a criar 9 hijos, ¿cierto? Y yo soy el embarazo número 17 de mi Santa Madre María del Carmen. Entonces, en el barrio Pedregal, por estos barrios de Instituto de Crédito Territorial, mientras más hijos tenían, más subsidios les daban. No sé si sabían esa norma. Entonces un día pues mi padre decide, yo ya adolescente empiezo a ayudarle en la tienda, y ya pues como la ceremonia de graduación es que él me deja un fin de semana solo. Ustedes saben lo que es estar en 1988 solo en una esquina de Pedregal limitando con el 12, ¿cierto? Tener que abrir la tienda y cerrarla, un muchacho de 17 años, yo con las acá, ¿cierto? Pero cuando yo iba a la tienda, sobre todo sábados y domingos que le ayudaba, yo noté algo. Y es que cuando yo dibujaba, esa es la pintura, yo notaba algo, es que cuando dibujaba, los desarmaba. Yo estaba en el mostrador dibujando y eso los desarmaba. O cuando ponía música clásica o cuando estaba dibujando, los desarmaba, y también tallaba en la tienda. Pues desarmaba a 20 muchachos que estaban en esa esquina vacunando. Eso no era matoneando, era matoneando. Y me quedé ese fin de semana solo, y ese fin de semana hice ese dibujo. Ese fue en mi primer taller central, que es la materia que dan aquí, yo no sé cómo se llama ahora, en artes. Yo traje en mi primera sesión ese dibujo, ¿cierto? Me lancé a mostrar eso, y también era un poco mostrar de dónde venía yo, mi tradición, pues que ya tenía una formación, que ya era, ¿cómo sería? Si fuera músico, que venía de conservatorio, era el caso. Y luego la pintura apareció en 1993, por ahí tengo la nota de calificación, saqué 3,8. Esta para que las pongamos acá. Me dieron muy duro, no voy a decir quiénes fueron los profesores, pero también porque yo venía con estos cuadros de gran formato, de las calles, de la atmósfera, el paisaje, y de pronto presento un bodegón, porque la tienda es un bodegón, un granero, un bodegón urbano. Recuerdo que ese cuadro mide 1,70 por 2,70, es más o menos de este tamaño, y son del mismo año, más o menos, son del mismo año. Ese año pinté muchos cuadros, este también, y recuerdo que yo tenía esos dibujos guardados y lo pinté después de un asalto, de un atraco. Me atracaron con un revólver, pues con un revólver en esa esquina. Pues, normal, en los barrios en los años 80 y 90, pues normal, ¿cierto? No pasa nada. Y no sé, en algún momento yo pensé, y la tienda ha sido, de hecho me llevo 30 años viviendo de esa tienda. Hoy vine a vender un producto nuevo de la tienda, ¿cierto? Y la bolsa para ir a la tienda. 2024. Llegó el momento de sacarlo, ¿cierto? Porque ya nada de bolsa, sino que hay que comprar la bolsa, ¿cierto? Así que hagan su encargo. Tengo 2 versiones, la del mercado mensual y la del diario. Pues, sí, la idea es sacar un poco esa tienda, y siempre la he sacado. Entonces de la tienda está el dibujo, está la pintura, está la serigrafía, que aquí la tenemos. ¿Dónde está? La serigrafía con su nuevo dueño. Exhíbala, profe. Pásela por acá, modelo, vean. La tienda luego el Museo de Arte Moderno la compra y le sacan unas 500 reproducciones, me pagan firma 1.000 pesos, y sacaron esas 500 reproducciones.
Esa es una prueba de autor. Tengo 2 en mi casa apenas. Luego pienso en luego me proponen hacer un mural muy grande en la ciudad, mi primer gran mural. Es un mural que pintamos de 400 metros cuadrados, que puede que algunos lo hayan visto y puede que la mayoría no, porque está pintado para no verse. Y es un mural que se llama Luz del Salvador, que se ve desde la estación San Antonio. Es un mural que es una trampa al ojo, no se ve. Es porque el mural está tapando el barrio El Salvador y yo pues simplemente pinto lo que se ve. Es muy simbólico también porque ese mural se llama Luz del Salvador. El entrenamiento fue pintar este muro en mi barrio, en el SIC, el Centro de Integración Comunitaria, un centro que ayuda a construir la Nacional, además con diseños de acá de arquitectura, con un proceso, y que a los 7 meses lo borraron. Normal, eso pasa con los murales. Ese fue el entrenamiento. Y luego con ese mural y con esos 2 murales, que yo presento 2 murales y un documental, me gano un salón regional, o sea que vuelvo y lo cobro. Ya. Me gano un salón regional, pues, y hacemos un documental. Hay un documental de ese mural de esa tienda, en YouTube está, se llama La Tienda Mural Freddy Serna, y ese fue mi primer mural. Y ahí está. Y luego en el barrio también hice un proyecto que se llamaba La Tienda Mural Periódico, que entonces saqué ese dibujo, pero como papel de colgadura, de también 3 metros, pegué algunos en el barrio y regalamos 200. Pues ahí y la exposición se hizo en la tienda, después de 2 años o de algunos años de la muerte de mi padre, pues que ni íbamos ya por allá. Entonces la tienda ha sido como un tema constante, como uno pensaría que es como mi primer gran obra de arte, la más ingenua, cuando yo era casi que un adolescente todavía, y todavía no, yo necesito tener la tienda todo el tiempo, como que volverla a hacer, revisarla, pues no sé, será un homenaje pues a la esquina, al barrio, la importancia. Él me pregunta qué es la tienda para mí. La tienda fue mi primer centro cultural. Del ciclo borraron, que era un centro cultural, que porque eso no tenía nada que ver con los centros culturales, nada de eso. Si algo es un centro cultural, es una esquina. Es que no hay centros culturales, hay periferias culturales, hay esquinas culturales, ¿cierto? Entonces el concepto de centro cultural también en ese entonces era, digamos, yo creo que ya lo entienden distinto. Pero ¿qué mejor centro cultural? Un bar. El Peregrino se llamaba el gran... El Peregrino llamaba la tienda, ¿cierto? Que además el nombre se lo puse yo a los 7 años. Pero lo que pasa es que yo cuando empiezo a ayudarle a mi padre, incluso yo con la tienda, es por eso que empiezo a ir al centro, a hacer las vueltas a la Alpujarra. Me tocaba ir a actualizar la lista de precios. Uno cada mes tenía que ir a hacer firmar eso por un funcionario, que el arroz valía tanto, que la sal tanto, y allá pues, y yo de paso pues pasaba a hacer esas vueltas, pues de paso pasaba por el Museo de Antioquia, veía la obra del maestro, pues las esculturas de Guayá, de todo el Medellín. Entonces un poco la tienda fue disculpa para mí también para conocer la ciudad, porque yo un poco hacía las diligencias, no solo eso, no, es que es un capítulo aparte. De hecho, pues yo con la tienda, pues solo hacer el mercado. De hecho, yo hice un carro rodillo solo para llevar el mercado a la tienda. Pues era el Uber, es que no había Uber, éramos carros de rodillos. Listo, pues acerquémonos entonces a esa nueva esperanza del nuevo milenio, ¿cierto? Ya por allá, este hombre se gradúa en 1997, ¿cierto? Ya a 3 años de ese cambio de milenio, ya esa pequeña ciudad o ese pueblo grande que hablábamos ahorita de 350.000 habitantes por allá a mediados de siglo, pues ya se había convertido en una gran ciudad de cerca de 2 millones de personas, ¿cierto? Entonces no era pequeño, pues digamos como el contraste urbano para aquella época. Pero bueno, yo quisiera ahí, digamos, como también proponerte una conversación, Freddy, es como un cambio de perspectiva, no en tu obra pues como una especie de evolución o cambio radical, sino más bien pues como una especie de momento diferente, y es como pasa tu obra desde una perspectiva íntima de
de tu mirada, ¿cierto? Hacia las laderas, hacia estos elementos propios del barrio popular, como una especie de obra ya complementada por las miradas de todos en la obra pública, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en 2003, ya en el nuevo milenio, ¿cierto? La tienda mural y luz del Salvador, aquella obra que se avista desde la estación San Antonio del Metro de Medellín. En 2007, aquel mural de la Casa Amarilla, allá en la sede de Nuestra Gente. En 2008, Horizontes Norte en el barrio Castilla, y Amanecer en la Aurora, aquel mosaico que está allá en la estación Aurora del Metrocable Línea J. En 2012, La Finquita en uno de los colegios de Pedregal, y el patio de atrás en el Teatro al Aire Libre de Pedregal. En 2015, el mural Buenos Aires Miraflores en la estación Miraflores del tranvía de Ayacucho, que además contiene toda parte de la historia del transporte en la ciudad. Y recientemente, 2022, pues en un proyecto que pudimos trabajar varios de los que estamos aquí, cuidanderas, precisamente en la estación 12 de octubre del Metrocable Picacho. Entonces es como si, de alguna manera, digo yo que no es como una evolución, sino un momento diferente. Es como si hubieras volteado la cabeza, ¿cierto? Y miraras ya no en la perspectiva de un cuadro mirando la zona oriental, sino mirando la ciudad, el paisaje urbano. Entonces, ¿cómo fue, digamos esa percepción, ese cambio de pasar, digamos, como puede decirse, de una escala a otra, ya que esas obras que están ahí expuestas en estos lugares, pues, digamos que contienen elementos propios ya no de lo barrial, sino de lo urbano en general? ¿Cómo fue, digamos, ese cambio de perspectiva ahí? Mi carrera como artista pues ya pasó, ya superó los 30 años, pero como muralista va llegando más o menos a 20 años, ¿cierto? Hace 20 años pues el muralismo había desaparecido, pues porque es que Pedronel lo fundó y lo enterró, ¿cierto? Porque es que ¿quién más podía pintar frescos? Solo yo, solo él. Y de tal manera de que no se le enseñó a nadie. Y la pintura al fresco pues es una pintura olvidada, técnicamente muy fácil, pero compleja, ¿cierto? Y en ese 2003 recibo esa invitación de una empresa que quería hacer una galería urbana. Era un proyecto como de 20 murales. Por eso pintamos Luz del Salvador, y yo les metí el gol de pintar la tienda, porque ellos querían que hiciera un pedacito de lo que quería pintar en el centro, en el barrio. Y yo, primero que todo, yo no sé qué voy a pintar en el centro hasta que no empiece a pintarlo. Y en el barrio, un lugar es un lugar, y otro, una cosa, otra cosa. Me tocó convencerlos de que el contexto importaba. Y aprendí mucho con ese primer mural. De hecho, se pintaron 3 o 4 murales, y yo me senté en la raya con el mío, porque es que ellos querían contratarme una imagen pintada en acuarela como si fuera un plano de arquitecto, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? De diseñador, y un pintor que lo pintara. Y yo, no, señor, yo lo diseño y yo lo pinto. Es un muchacho de 20 años, yo puedo, yo soy capaz, ¿cierto? Ya, pues si me proponen eso, lo pensamos, ¿cierto? Y ese fue mi primer mural, con 5 artistas. Uno de mis maestros del barrio, otro compañero también del CAS, y 3 estudiantes de Bellas Artes, que cuando eso yo también daba clases. Ese fue como mi primer ejercicio como muralista, ¿cierto? Hoy no se habla de muralistas, ¿cierto? Ni siquiera de grafiteros, se llaman de artistas urbanos gráficos, hay cosa más rara. Pero bueno, las cosas cambian. Pero con eso aprendí, pues era como algo que quería hacer. Primero pues me di el gusto de pintar lo que yo quería pintar la tienda en un mural. Luego ese gran mural que extrañamente yo lo pinté pensando en que ese edificio lo iban a tumbar, pues que no hiciera falta, que no estorbara, porque es que las pinturas, uno toda la vida con una pintura encima, eso estorba. Yo no me aguanto un cuadro toda la vida en mi casa. Entonces, también un poco ese juego de que se desapareciera. Y extrañamente esa pintura sigue siendo muy vigente. El metro me ha propuesto cada que llega un gerente que si lo van a renovar, que quieren restaurarlo, y eso no es problema mío, tiene que hablar con el que lo pagó, con el dueño del edificio, con el que lo patrocinó. Y entonces pues, y mucha gente piensa que hay murales del metro. Entonces también los murales son un chicharrón, pues la obra pública es un
problema. El último, el de Buenos Aires, ya íbamos para demanda, ¿cierto? Por deterioro de esas vainas. Pero hay algo sí muy importante cuando yo no decidí, sino que me llegó un poco la necesidad de hacer la obra pública. El primer ejercicio fue con la tienda, pero tal vez el primer ejercicio de hacer trabajo con la comunidad fue un periódico que tuvimos en Castilla, con un amigo, aquí está Juan Cano, con Juan lo hicimos, ese fue el primer ejercicio, yo ya graduado en el 98. Es que el ejercicio también empieza, el ejercicio mío pictórico es aquí como pintor en su intimidad, pero también la distancia que me dio el yo ser un pintor de élite, pues de galerías, pues yo vivía entre el poblado, el centro y el barrio. Entonces a mí yo era muy popular, yo era muy popular en el poblado, pero no en mi barrio, ¿cierto? Porque yo no había participado aparentemente de esos procesos comunitarios, artísticos, sociales, con los que se conformó el barrio, tan importante, ¿cierto? Porque yo estaba en la esquina ayudándole a mi padre, ayudándole a mi familia, ayudando en mi casa, cargando mercados y cargando aguamasa porque criábamos gallinas y marranos. Y pues no me extraña que hayan borrado la tienda a los 7 meses. Entonces, cuando yo pienso que la obra, como decían los grandes muralistas mexicanos, yo no creo que Peronel, yo sé que aquí lo quieren mucho y todo eso, ¿cierto? Pero pues un poco que lo que hace el mural, la obra de arte o la obra pública, lo que hace es llevar el arte al pueblo. Esa es la esencia del arte mural para los mexicanos y en Rusia tal vez, ¿cierto? Pero sí tiene algo de cierto. En ese sentido yo siempre, con los murales que he hecho han sido muy bien elegidos dónde, cuándo y cómo. Ese fue el primero casual, pero fue la tienda, que escogí muy bien dónde fuera la tienda. Cuando me invitan a participar de un proyecto como MD07, pues yo ya tenía conversado a nuestra gente, porque, es decir, mi novia al frente, la nororiental, ¿cierto? Entonces me conozco con Jorge Blandón y le propongo que me dice, un gran líder y gestor, como es Jorge Blandón, Frei, ¿cuándo vamos a hacer un mural en nuestra casa? Y yo le hago toda la fachada y quiere. Y eso lo hablamos en Barcelona y ese fue el primer gran mural en mosaico que desarrollamos, que fue un proceso muy bello, que fue un trabajo de 8 meses de ir allá a charlar, conversar, y luego claustro es un mes viviendo allá nuestra gente, Baldosita, y aprendiendo porque nunca habíamos hecho mosaico. Eso fue, entonces siempre ha sido como muy especial los lugares que se eligen, los del metro como casuales, pero pues se vuelven, casualmente pues con el metro yo he inaugurado 3 estaciones, ¿cierto? La Aurora, la del Metrocable, la del tranvía, prácticamente también en obra lo construimos, la Aurora también, y con cuidanderas, que aquí está Daniela también, que es estudiante de acá de la recién graduada de artes, que participó con nosotros en el mural. También fue un trabajo tortuoso, porque es que trabajar un mural que es público pero es privado, en el último fue complicado. Eso era una beca de la alcaldía, pero el muro era del metro, pero el muro era de los vecinos, por ahí el muro es mío, pero también era de los grafiteros, es complicado. Pero hay algo muy claro que hay que tener cuando se hace la obra pública, o cuando, en el caso de los murales, y es que hay algo, y es algo muy sencillo, y es que un muro, es como defino yo un muro, y es que un muro es un lugar, y un lugar es donde algo ha pasado, algo está pasando, y algo va a pasar. Un poco volvemos también como al hilo del tiempo. Es muy importante eso, porque no es pensar un mural simplemente porque un muro y ya, hay que leer ese contexto, pero no solo el presente, el pasado y pensar el mañana. El último mural que hicimos allá que hay que contar los últimos 20 años desde los murales, y hay unos que no se ven, que se volvieron efímeros, y fue un proyecto muy bonito que hicimos también en Popular, que se llamaba 7 muros en comunidad. Eran 7 murales, son 7 murales que hicimos. Nuestra gente era el operador y ellos querían que yo hiciera 7 muros en 2 meses. Y yo, no señor, yo le acepto el contrato, pero sí, contrato 7 artistas. Entonces yo fui el productor. Y hicimos 7 ejercicios. 7 ejercicios con 7 grupos sociales dentro de esa comunidad. Entonces
Entonces, mi trabajo en las calles siempre, yo lo evito cada que puedo, pero llevo 20 años evitándolo. De hecho, pues acabo de presentar un proyecto para otro mural en Picachito, entonces siempre lo evito. Bueno, las dos últimas preguntas ya como para pasar ahí el diálogo con los presentes. Digamos que de cara a estos 20, 24 años pues, de este nuevo siglo, de este nuevo milenio, de alguna manera, pues, y esto puede ser una autocrítica pues, ahí pues, como para los arquitectos, digamos que uno ve la transformación de la arquitectura, sobre todo pues, en Medellín, y pues, lo he escuchado incluso de muchos arquitectos que parece que cierta parcela de la arquitectura se ha olvidado de la belleza, ¿cierto? Así me lo han dicho, ¿cierto? Tal parece que la arquitectura en Medellín de alguna manera ha olvidado ese carácter estético singular de la belleza en virtud de la funcionalidad, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿cierto? Pues como que uno ve un edificio y ya lo reconoce todos, ¿cierto? Entonces se cambió, digamos, como ese placer, ese hedonismo del vivir en virtud de una funcionalidad casi racionalizada matemáticamente. Entonces yo le pregunto a Freddy, ¿vos crees que el arte puede ser ese salvavidas que se le lanza a la arquitectura para retrotraer la belleza hacia sí misma? Y lo digo es por tu obra, pues porque uno nota también en la obra pública, sobre todo en la obra institucional en Medellín, pues un gris profundo, casi que una estética, como diría el mismo Reinaldo Spitaleta que ahorita citamos, una estética casi carcelaria, ¿cierto? Uno ve algunas bibliotecas, algunos colegios, alguna infraestructura institucional, pues digamos como que alude a esa funcionalidad, olvidándose de esa belleza. ¿Será que el arte puede ser ese salvavidas o no? Pues yo creo que los arquitectos lo saben, pues, y yo creo que en la Nacional, pues yo creo que aquí ustedes, los responsables aquí de los futuros arquitectos, son más conscientes de eso. Y yo creo que aquí siempre ha habido mucho sentido con la belleza. No es casual que las facultades, creo que es en Bogotá, la arquitectura pertenece a la Facultad de Arte, ¿cierto? Y es por una razón, ¿cierto? Es que no somos, es que estamos ligados eternamente, ¿cierto? Pues ¿qué fue primero, el arte o la arquitectura? El gran problema, ¿cierto? Pues el habitar o el decorar la habitación. No, pero yo creo, pues sí, creo que obviamente es que si miramos la empresa de la construcción y la vivienda, eso no es arquitectura, eso es otra cosa. Que tenga arquitectura y que haya buenos arquitectos, es otra cosa, pero yo tenemos que reconocer, Hamilton, que en los últimos años en Medellín se han hecho unas grandes obras muy importantes en términos de espacio público, y yo sé que mucho ha sido de la mano de grandes arquitectos, y sé que seguramente de la Nacional. Pensemos en las uvas, que es una gran recuperación urbana, el planteamiento de los mismos senderos en los barrios, siempre se necesita más, obviamente. En nuestro caso, pues en la noroccidental, pues la recuperación de la Unidad Deportiva de Castilla, la uva de ¿cómo se llama la de Santander? Tan bonita. La uva del encanto, pues en general todas son un encanto, ¿cierto? Pero son procesos que ahora, yo los veo, como les digo, a futuro, porque yo veo al encanto y me desencanta, porque eso se administra casi que como un club privado. Pues los espacios, por quién lo administra, pero un espacio de eso no tiene nada que envidiarle a un parque en Barcelona, en Francia, ¿cierto? Creo yo. Sin embargo, pues todavía estamos aprendiendo y saliendo de miedos y de temores. Miren, el temor, hoy es increíble, hoy es posible nosotros hacer recorridos y visitas guiadas al barrio, que los hemos hecho mucho con Hamilton, que nosotros lo hacemos desde hace 20, 30 años. En 1993 mucha gente me llamaba y me decía, Freddy, ve, tan bueno tu obra, ¿dónde puedo verla? Pues si quiero venga a mi taller o va a la galería. No, yo voy a la galería, ¿cierto? Ahora son felices yendo a los barrios, ¿cierto? Ya cualquier persona, la gran mayoría, no tiene miedo de subir a cualquier barrio. Eso no pasaba antes. Y en parte es un poco, y yo creo que gracias a las escuelas de urbanismo de la ciudad y ¿cuál es la más grande, la más importante? Esta, ¿cierto? Digamos que sí o no.
Y la UPB, ¿pero cuál es la más vieja? ¿Fue que UPB también o no? Esta. UPB es más vieja, pero esta es más importante, más popular, ¿cierto? Esta es la pública. Entonces, no, yo creo que, además, Peronel, yo creo que estos 70 años en vano no han pasado, ¿cierto? La importancia de una facultad de artes plásticas, de una escuela de hábitat y de una escuela de artes plásticas. ¿Y qué más hay? Bueno, ahora sí, para el final, pues ya digamos que iniciamos por allá hace 70 años, terminemos con el hoy. Hoy ya somos más o menos 2.500.000, 600.000 personas en esta ciudad, ¿cierto? Con todo lo caótico que puede ser eso, en términos de planeación, de ordenamiento territorial, de diseño, de hábitat, de arquitectura, etcétera, etcétera. En un futuro, dentro de 70 años, de pronto pues estarán oteando el pasado, que es el presente de ahora, y estarán hablando de nosotros, pues de lo que somos, ¿cierto? Ya como sustancia del pasado. Y Freddy pues ha manejado un concepto, una noción muy bonita que ha venido trabajando y pues que de alguna manera pues hemos reflexionado, que es la urbanita, ese concepto pues tan de Freddy, pues que alude, digamos, como a ese relicto, a esa evidencia que en un futuro va a dar cuenta del presente urbano, ¿cierto? Entonces quisiera yo cerrar con eso, con ese concepto de la urbanita, con esa noción, con ese trabajo pues reflexivo que vos haces, ya pues también pues como para cerrar un ciclo, pues 1 hora y media para hablar de 70 años es muy poquito, y pues seguramente pues vamos a tener otros espacios de encuentro. Hablándonos un poquito de esa urbanita, ya para cerrar ahí y para dar, digamos, como unos comentarios finales a la charla. Pues urbanita, ustedes como urbanistas arquitectos lo conocen como el habitante de la urbe, ¿cierto? Pero también la urbanita es un poco el concepto desde lo material, es el mismo concreto, el cemento, los materiales. Yo he pensado que la primera urbanita, que en el fondo es decir, la primera piedra que inventó el hombre es el mismo fresco y el mismo concreto, el cemento. Es increíble que el cemento tenga 150 años y la fórmula siga siendo igual, ¿cierto? Y no hablemos de 70 años, hablemos de 700, ¿cierto? Cuando hablen de cómo esa gente del siglo XX trabajaba con concreto, ¿cómo se le ocurre? Pues con qué estarán trabajando de aquí a 700 años, pues porque sabemos las complejidades que tiene la producción de un cemento. Entonces todavía, pero son 150 apenas años. Igual pues prefiero también, dentro de esas urbanitas, son juegos que yo hago, que si no sé pues si tendré tiempo para desarrollarlos, y es unas piezas que estaba haciendo de cantos robados, no cantos rodados, sino cantos robados, ¿cierto? Yo soy del barrio El Pedregal, entonces el barrio Pedregal pues está lleno de piedra, entonces yo voy y recojo piedras de los antejardines y ahora hay muchas maneras de trabajar la piedra, ¿cierto? Muchas herramientas, muchas cosas, pero es muy complicado pues porque yo en una terraza volteando polvo y con un viejito de 70 años con asma no puedo. Entonces no, tratando de trabajar y también volviendo y en esa búsqueda con la urbanita, de hecho pues me he encontrado también con el fresco, entonces estoy haciendo unas piezas que son unos bloques, que son pinturas en fresco, pero que son pinturas de 10, 15 kilos, porque lo que hago es vaciar un muro de concreto y le hago el vaciado de fresco, un poco reinventando la fórmula del fresco, que pues Peronel no me la dejó muy clara, pues nada para nada, ni Miguel Ángel tampoco me dejó pistas, no hay fórmulas exactas, entonces casi que le toca a uno reinventarlas. Ninguno dejó fórmulas. Bueno, entonces, pues nada, yo pensaba rifar los cuadros, pero ya Freddy dijo que los iba a dejar aquí en comodato en la oficina de ADER. Entonces, pues nada, pero sí queremos de alguna manera abrir la posibilidad de visitar el taller, la casa taller de Freddy. Entonces el profesor Sarmiento pues nos ha pedido el favor pues como de que circulemos una hojita pues para que la gente que quiera visitar el taller de Freddy pues lo podamos programar una visita pues próxima. Entonces nos dejan ahí pues como los datos, el correo, el teléfono para digamos programar esa visita, listo. Entonces pues nada, yo no puedo cerrar sin preguntar
si hay preguntas o algún tipo de manifestación para Freddy. Dale, compañero. Buenas tardes. No, en primera instancia, felicitaciones a Freddy y a Hamilton por cómo desarrollaron el conversatorio y el diálogo. Cuando Freddy y Hamilton recuerdan el homenaje que se le hizo a Víctor Gaviria, a la Universidad Nacional y la Antioquia en conjunto, fueron como 15 días, toda la retrospectiva, y vimos de nuevo Rodrigo de remasterizado. Y hay un datico pequeño, que Freddy como que no lo vio, o te choca ver la peli, algo. Bueno, algo pasó. Y es que cuando Rodrigo Ramiro Meneses va bajando de las laderas y va llegando a la terminal de transporte, se encuentra con la autopista norte. Y recuerden que la autopista norte tenía una reja del separador. Y el separador se lo gana un contrato de unos chicos acá de la Facultad de Arquitectura. Ese corredor grande, esa acera, separador, hasta Bello se lo gana chicos de acá. 2. En 1994 conmemoramos los 50 años de la Facultad de Arquitectura, de acá, 50 años. Yo fui auxiliar de investigación. No sé en qué quedó ese proyecto, si se elaboró un libro, 50 años, interesante. Y ahí Pedronel tiene mucho que decirnos sobre cómo fue que se pergeñó, ideó, principió ese diseño de arquitectura para la Universidad Nacional. No, maravilloso, Freddy, felicitaciones, y a vos también, Hamilton. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más? Bueno, no. Bueno, el compañero. ¿Quieres utilizar el micrófono? Es una pregunta muy chiquita para los que vimos de niños la misma imagen que pintas desde hace 30 años. ¿Cómo has visto crecer a tu novia del frente? Los cambios, extrañamente, los más notables son los de la infraestructura pública, pues, ¿cierto? A mí me asustó mucho cuando llegaron esos grandes bloques del Metrocable, ¿cierto? Del Metrocable. Y últimamente, pues, cuando han empezado a construir estos grandes bloques de apartamentos, afortunadamente se han frenado, pues, un poco para las laderas, pues porque pues, la normativa no lo permite. Algunos cuantos se la saltaron. En Castilla hay una cosa horrible, y para acá, para Campo Valdés, se la están saltando más fácil. Eso es un poco triste, y que siga pasando, y pues yo creo que la facultad es el gran vigilante de eso, debe ser, supongo, ¿cierto? Desde sus profesionales y desde las veedurías que se debe hacer en ese sentido. Sin embargo, pues no solo eso, hay un gran cambio que me preocupa a futuro, y es los vehículos. Pues realmente en algunos de mis cuadros no hay un solo carro. Yo ya quiero tomar una foto a una calle y mierda, el Día de Madres no hay cómo, ¿cierto? Pues ya tomarle fotos en las calles de los barrios es un parqueadero. Si ustedes tratan de ir en un vehículo un domingo a Popular, Santa Cruz, a París, no tienen por dónde. Hay una gran preocupación con eso, ¿cierto? Y realmente, pues, esas viviendas, y yo creo que pues, para los urbanistas y planeadores, yo creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Todavía, incluso desde el hábitat en los barrios populares, manteniendo ciertas normas, evitando las grandes torres, pues todo el mejoramiento de vivienda debe pensarse con las 3, 4 plantas, y con todo el tema de mejoramiento de vías y de movilidad, y va a tocar como los japoneses prohibir, pues tiene garaje y compre carro, y no, pues, o también un cambio de mentalidad frente a nosotros, que es que pensamos que el bienestar es tener un vehículo, no sé. Mirando las distintas escenas, y es como una pregunta, reflexión en términos como de lo pictórico, no, o yo no soy pintor, pero sí como arquitecto, y es como sobre límites. Digamos, hay como dos maneras en las que operan los cuadros. Hay unos en los que la ciudad o el fragmento del encuadre
queda totalmente contenido en la pintura, es decir, como el que estamos viendo, o la densidad pues, del urbano, queda en los límites del espacio pictórico, pero hay otras en las que el paisaje urbano alcanza a mostrar esa condición de ladera y cielo. Digamos que hay como dos maneras a veces como de representar como un zoom que nos pone muy de frente y muy directo esa ladera, y hay otros que están como en una espacialidad más abierta que alcanza a manifestar la montaña y el cielo, digamos. Desde el punto de vista pictórico, porque creo que podría estar más clara la reflexión urbana, arquitectónica, de qué pasa en este crecimiento, ya no de la torre alta, sino de esa densidad, que por un lado es impactante y potente desde el punto de vista pictórico, pero si se ocupa toda, ¿qué pasa y cómo se ha reflexionado sobre si la ciudad algún día va a borrar el límite natural y qué pasaría, o qué ha reflexionado cuando, si llegara a pasar, que la estructura urbana llegara hasta el propio límite de la montaña y ya esa mediación verde, cielo, es una medida entre ciudad y cielo solamente? No sé si has pensado sobre eso. Pues yo creo que todos lo hemos pensado. Sin embargo, afortunadamente han existido las leyes y los límites frente a eso, y no solo de la ciudad. Yo creo que las grandes ciudades tienen ese gran cinturón verde, porque es que si no, la ciudad colapsa, si no colapsaría. No sé por qué, por algunas razones, yo siempre he estado vigilante con esa del frente. Estos días vi un peladero por ahí arriba de Santo Domingo y yo, ¿será que lotearon? ¿Cierto? Pues, ¿será que pensarán que es que nadie, por aquí estamos muy lejos y nadie nos ve? ¿Ya viste ese peladero? ¿Estará loteado? Hay que averiguar. Entonces, uno desde allá, es que la nororiental y la noroccidental se miran una frente a la otra, una al frente de la otra. Yo creo que hasta el momento está contenido eso. Arriba lo contiene el Parque Arví, que llega hasta los límites abajo, y ahí hay una normativa que no ha permitido, para bien o para mal, porque pues todo ese poblamiento se hizo en los años 80 ilegal, ¿cierto? Y arriba nos han contenido con Picacho. Con Picacho hay mucho, querido Hamilton es testigo y lo ha sufrido, pues han querido volver un gran parque Picacho. Entonces el tema turístico también es un gran riesgo, pues porque querer llevar el cable al Picacho, por ejemplo, y volverlo turístico, ya sabemos lo que pasa con los turistas y con los turistas de laderas. Entonces, o lo que pasa con el tema de los recorridos de ciudad, lo que pasa con la 13, pues cosas se desbordan, no solo es habitar. Miren, cuando a mí me invitaron antes de hacer la 13, de hacer esas plataformas de la 13, yo me encuentro que César, que fue el que estuvo en el EDU con ese plan, que es de acá, ¿cierto, César? Yo me acuerdo que yo fui con él y con Jorge Blandón, y ellos me dijeron que no, que iban a hacer, ¿cómo se llaman? El 20 de julio, ¿es que llama ese barrio? Parte 1, 2, Independencia 1, 2 y 3, y me contaron todo eso que iban a hacer y que querían que yo pintara por todos los barrios, y yo me metí con ellos por allá, y eso eran casas demolidas a punta de metralleta. Y yo le dije, sí, pero no, hermano, porque yo de Punta Cañón no me voy, pues uno... Pues, y yo no lo creí que iban a transformar esa comuna 13. Pero, pues sí, muy bueno, pero de bonito se hace feo. Yo creo que ustedes han hecho muchas reflexiones sobre lo que ha pasado y lo que va a pasar en la comuna 13. Pues, que hay cosas muy buenas, pero también que se han salido de control. Entonces, yo creo que afortunadamente, y yo vuelvo e insisto, ¿cierto? Ustedes, ¿quiénes más que ustedes como arquitectos y urbanistas son los vigías de esas situaciones, ¿cierto? De mantener ese cordón que es ambiental, que es de hábitat, que es pues, frente a este cordón que tenemos. Afortunadamente, y Medellín debe seguir así, rodeada como una gran zona verde. Creo que en Alemania las grandes ciudades están rodeadas por un gran cinturón verde, y hay que contenerlas. Y pues no sé, que se toca para abajo, para el fondo. Bueno, listo. Yo puedo dar 2 preguntas por acá. Yo creo que con estas finalizamos esta charlita, ¿listo? Muchas gracias y muchas gracias por esta conferencia.
Si bien lo que nos convoca es más que todo la arquitectura, lo urbano, la ciudad, yo quiero preguntar si nos devolvemos más de esos 70 años, si nos vamos un poco más allá de pronto a las pinturas de Eladio Vélez o Humberto Chávez que retrataban a Medellín, pero cuando no era lo que conocemos ahora, sino que era un campo, algo más natural, lo que hablaban al principio sobre los campesinos y lo rural. ¿Qué lecturas podemos hacer de Medellín en esas épocas a través de esas pinturas? A través de las pinturas de Chávez, Cano, ¿cierto? Sí. No, es que no podemos olvidar, pues, como tanto Chávez, Eladio Vélez, pues son los grandes maestros de pintura y Cano. Pero recuerden, miren, si es que en el 50 éramos 350, de ahí para abajo éramos un pueblito, pues un pueblito, pero yo creo que podemos hablar de ciudad, es a partir de los 50. Entonces, aún hoy en los barrios, aún hoy, por muchas situaciones, aún seguimos teniendo vida rural. De hecho, cuando vayan a mi taller, pues mi papá me heredó la terraza, pero mi mamá la tierra. Yo tengo demandas de los vecinos por humedad. Tengo árboles en mi casa de 3 metros, en una terraza, y todos los años peleo, impermeabilizo, y es una lucha, es un derecho. Yo me le peleo con el vecino el derecho a tener un árbol en la terraza. Pues hoy afortunadamente también cuando hablamos, uno está viendo unos edificios ahora verdes que uno dice, ¿cómo será el ingeniero de humedades de eso? Pues el tratamiento de aguas, pues tiene que hacer un posgrado y una maestría para poder controlar unas tierras y unas humedades en un edificio de 20 pisos, que tenga árboles por todos lados, que ya los he visto en Medellín y en el país, pues afortunadamente. Y yo, ¡ay, qué envidia! Y he conocido un par de apartamentos de esos y son envidiables. Así deberían ser los barrios, ¿cierto? Verdes. No sé si te contesté la pregunta, pero muy bueno que respondes a Eladio, a Cano y a Chávez. Algo muy contrario, entre comillas, a lo que conocemos hoy en día sobre la ciudad. Pero uno como pintor urbano, los primeros que mira son a ellos, que fueron los primeros pintando el Parque de Bolívar, ¿cierto? Eran los que les mostraban la ciudad a uno que no conocía. Muchísimas gracias. Yo no sé si la pregunta es muy simple, pero me ha llamado mucho la atención entre las cosas que explicabas, como la aproximación desde lo contemplativo, cuando hablas de la pintura y enfrentarse a esa novia de enfrente, y la diferencia cuando explicabas lo derivado del muralista, que se enfrenta a un contexto y a una participación, a una relación como más directa con la gente que vive, ¿no? La pregunta, se me quedan muchas cosas como entre una cosa y la otra, porque, bueno, intento decir que uno es como desde más la introspección y la otra es como dentro del mundo aquel en el que va a vivir esa pintura. Entonces, la pregunta era así como súper abierta de cómo se retroalimentan esos mundos. Muy bonita tu pregunta, porque pues eso pues es importante, veo que te quedó eso, pero realmente es muy importante, y esa relación. Pues yo siempre trato de evitar la obra pública porque es desgastante, pero también la necesito. Porque cuando uno está como el pintor, el escultor, como un poeta, está metido en la soledad, en la intimidad de su taller. Y esa introspección, pues si bien es necesaria, pues también se dan cuenta los amigos que este hombre no contesta, ¿cierto? Que duerme, que el horario es otro, ¿cierto? En cambio, cuando estoy en obra pública, pues normalmente suelen ser, pues el último proyecto duró 4 meses, y 4 meses en los que uno trabaja, pues yo no soy el que lo trabaja, porque cuando yo trabajo en los murales, yo trabajo más como un director y como un productor. Pues de hecho, básicamente en los murales yo no hago nada.
pues yo voy, pongo una baldosita, voy, doy el ejemplo, administro todo, ¿cierto? Es uno más un director de obra. Y tengo que estar pendiente del contrato, de la empresa, de los artistas, del bienestar, de la comunidad, de que todo funcione. Pues si alguno aquí ha sido director de obra, es lo más parecido. Y ese es el trabajo interesante. Pero lo que sí, en lo que sí le he metido todo es que en esa relación del artista, normalmente es un equipo de trabajo, unos artistas, un director de obra, una comunidad, una empresa. Es que en una obra de arte pública intervienen muchos elementos. Esa es la retroalimentación, porque llega uno a casa incluso completamente renovado, pensando lo distinto. Y hay una cosa que aprendí a hacer con los años, y es que si vuelvo la obra, todo un proceso mediático, redes sociales, contactos, hablar con la gente, problemas, demandas, ¿cierto? Entonces eso se vuelve también un tema incluso de mercadeo para mi propia obra, porque la obra a veces íntima, pues uno pinta un cuadro de allá hasta que no le invita a una charla y le deja uno en el hall de la decanatura, no la ve nadie, ¿cierto? En cambio, pues yo creo que las obras es importante exhibirlas. Entonces uno cuando hace la obra pública exhibe la producción y es importante exhibir la producción. Cuando uno produce la obra, exhibe la obra, lo producido. Entonces hay una relación entre ambos, ¿cierto? Y es muy enriquecedor esa producción. Aquí está Daniela, que trabajó conmigo esos 4 meses y me sufrió, porque pues eso es como ser un capataz, y ser patrón no es bueno. Y además pues y a veces no, pues y a veces se vuelve complicado. Yo digo, qué pena, pero equivoco de iglesia. Pues porque pues, ahora es muy complicado trabajar con estas personas, porque cómo se trata con las personas, cómo se trabaja en equipo, hay que pagar salarios, se trabaja de sol a sol, si llueve, si no escapa, es muy complicado. Pero es como jugar a ser un patrón, un capataz, 6 meses. Es un juego. Vale, entonces terminar también es tan difícil como iniciar, pero créanme que para nosotros de alguna manera pues estos espacios que reivindican no solo la universidad pública, sino también la retribución de nuestro conocimiento a otras áreas por fuera de las aulas, como es pensado este espacio, pues nos llena de alegría. Además que nos sirve, créanlo, como terapia, ¿cierto? Porque no es fácil hablar de estos temas pues en la vida cotidiana, entonces de alguna manera ustedes son nuestros psicólogos y gracias por escucharnos. Entonces un agradecimiento enorme de nuevo a la Universidad Nacional sede de Medellín, a la Facultad de Arquitectura, al profesor Sarmiento, a Freddy, ¿cierto? Que tan generoso pues dispuso su tiempo y su obra para disfrutarla el día de hoy, y en especial pues a ustedes por aceptar esta invitación. Recuerde que esta invitación tiene una segunda parte, que es la visita al taller de Freddy. Ojalá nos volvamos a ver pronto allá y hacer las preguntas y hallar otras respuestas mucho más políticas y comprometedoras, pues ya en la intimidad de un taller, que es mucho más fácil la conversación. Freddy, muchas gracias, hermano. Vamos a custodiar muy bien tu obra, el profe Ader es una garantía de ello. Bueno, muchas gracias, feliz noche a todos y todas.